Bienvenidos a este nuevo número del Diluvio. Me da mucho gusto saludar a la embajadora eminente, Marta Bárcena, que vaya que es eminente. Ella es conocida, muy conocida, porque fue nuestra embajadora ante los Estados Unidos, donde jugó un papel clave en aquel periodo muy complicado del primer sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando coincide con Donald Trump. Pero ha sido embajadora en Dinamarca, en Turquía, me corregirá ella, ha estado en varios lugares de la multilateralidad, en particular en materia de alimentación, en la FAO y en otros organismos internacionales dedicados a la alimentación. También ha trabajado por la paz en organismos multilaterales, ya ha sido una promotora también, por cierto, de los diálogos para la paz en todo el mundo. Es realmente un honor, querida Marta, embajadora, eminentísima y gran amiga nuestra, que esté ahora con nosotros. Marta, dedicamos este número del Diluvio pues a eso, a la crisis de la multilateralidad y a la nueva concepción de las relaciones internacionales derivadas en buena medida de la segunda presidencia de Donald Trump. Tú lo conoces muy bien porque trataste con el presidente Trump muchas veces. ¿Quieres iniciar con algún comentario sobre esa crisis y sobre esa base vamos conversando? Pues sí, primero darte las gracias, Mauricio, a ti y a Jorge Javier, y felicitarlos por esta iniciativa del diluvio, porque en estos momentos creo que el debate ilustrado y el diálogo sobre temas de fondo es fundamental. Lo primero que diría es que parece que vemos venir un diluvio sobre la multilateralidad o el multilateralismo, un diluvio que no sabemos si tenemos un arca de Noé para sortearla o Exacto. no, o si va a terminar por hundir a las diferentes organizaciones multilaterales. Y lo que quisiera decir en primer término es, a ver, ya la crisis en el multilateralismo llevaba ya varios años, aún de la entrada al poder de Donald Trump en la primera generación y esta segunda administración de Donald Trump. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, mecanismos como el consenso en varios organismos multilaterales, que de por sí parece ser bueno, lo que habían llegado era a diluir realmente las decisiones que se tomaban en ciertos organismos multilaterales y por lo tanto al diluirlas las iban haciendo irrelevantes. Sí, segundo, porque veíamos que desde el fin de la Guerra Fría y que se tuvo la esperanza de que Naciones Unidas funcionara mejor al momento que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no ejercieran el derecho de veto, pues nos duró poco ese gusto, porque vimos a uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, específicamente la Federación Rusa, violar flagrantemente la Carta de Naciones Unidas y negar en el Consejo de Seguridad lo que estaba sucediendo en tiempo real, que era la invasión a Ucrania, ¿sí? Luego teníamos pues varios organismos como la Organización Mundial de Comercio, en donde el sistema de solución de controversias estaba paralizado, entonces ya muchos países pues aceptaban que ya no estaba funcionando esa Organización Mundial de Comercio como había sido concebida. Entonces, veíamos venir ya la crisis del multilateralismo desde antes de la llegada de Donald Trump al poder en su primer periodo y aún ahora más radical en su segundo periodo. Entonces, en el primer periodo todavía vimos a una administración estadounidense que aunque no le gustaba mucho la Organización de Naciones Unidas y todo su sistema, pues no había anunciado un retiro masivo. ¿Se acuerdan que se retiró de la UNESCO, como ya había sucedido antes, por las tendencias que decían que eran anti-Israel? Pero en general mantuvo su presencia en los diferentes organismos, se retrasaba en el pago de cuotas, pero ahí estaba y ahí iba teniendo una presencia. Tuvieron
a una política que resultó ser buena embajadora ante Naciones Unidas como Nikki Haley, pero que resultó después casi demasiado centrista para el movimiento MAGA, ¿no? Y entonces llegamos a esta segunda administración Trump, en donde sí es una administración mucho más ideologizada y mucho más antimultilateralista, que no solo no cree en el derecho internacional, sino que afirma que el derecho internacional no puede estar jamás por encima de la soberanía de Estados Unidos. Y lo que yo he venido diciendo, las concepciones, el marco conceptual de esta segunda administración Trump parece ser un marco conceptual decimonónico. Es decir, el retorno al destino manifiesto, el retorno a la doctrina Monroe, que ahora le dicen Donroe, que por el corolario Trump, que es nadie se puede meter en el continente americano más que los americanos, que es lo mismo que la doctrina Monroe, ¿verdad? Pero a ver cómo vamos a expulsar a China del continente americano. Y tenemos un capitalismo de cañoneras. Esa fue la portada de The Economist de hace justamente un par de semanas. Y tenemos el uso de aranceles como arma de presión política y la ruptura de las alianzas y del orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el retorno a la diplomacia decimonónica y estos principios decimonónicos es el retorno también a una narrativa totalmente imperialista. Es decir, es el uso de la fuerza, no es la fuerza del derecho. Es el uso de la fuerza y el poder militar lo que justifica la acción, y entonces todos los demás países no se habla ya de cooperación, sino tienen que someterse a esa potencia hegemónica, que en el caso evidente del continente americano son los Estados Unidos. Pero aquí la gran ironía es que ese marco conceptual decimonónico cuenta con instrumentos del siglo XXI para ejercerlo. La inteligencia artificial, los ataques cibernéticos, eh, eh, cada vez armas más avanzadas en materia nuclear o en materia química, lo que acabamos de ver de lo que declaran los países europeos, que Alexei Navalny fue envenenado con una toxina de una rana que existe solo en el Ecuador, es increíble, ¿no? Entonces estamos viendo una constante violación a todo el derecho internacional. A las limitaciones al uso de la fuerza, que estaban solo autorizadas en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Estamos viendo la violación a la Convención de Armas Químicas, estamos viendo el fin de los tratados bilaterales de reducción armas estratégicas. Entonces, y estamos viendo los nuevos temas. Las guerras antes pues se peleaban con seres humanos, ahora se pelean con drones. Entonces, ¿quién va a ser el responsable jurídico de un dron que mata a otras personas? Decían en una conferencia que estuve en Abu Dhabi el año pasado que la inteligencia artificial israelí estaba programada para acabar con un objetivo de Hamas, podían matar hasta 300 civiles, con tal de acabar con ese objetivo. Y todo con drones, ¿eh? Entonces, tenemos unos retos enormes para el multilateralismo, para seguir avanzando en esa codificación progresiva del derecho internacional, y al mismo tiempo estamos sumergidos en la mayor crisis del multilateralismo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, Marta, pero además esto tiene efectos concretos sobre nosotros, sobre nuestra región, ¿no? Es decir, a partir de la década de los 90 estábamos construyendo una inserción de México en el mercado mundial que además estaba estrechamente vinculada al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, con un sistema de reglas que implicaba además favorecer la integración comercial, aunque con muchísimas deficiencias en otros ámbitos, y todo eso ahora está
puesto en cuestión, ¿no? Es decir, hay una vuelta profunda al proteccionismo norteamericano, los Así es. aranceles, etcétera, y la economía mexicana que se había más o menos adaptado esencialmente a un entorno de libre comercio y a la relación con los Estados Unidos, pues ahora queda al garete, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra inserción de todo lo que pensamos que iba a ocurrir en los años 90 con el proceso de globalización, a lo que estamos viendo ahora con este retroceso de la globalización? Pues, ¿qué pasa con México y con América Latina en este entorno, ¿no? ¿Cómo ves eso? Tú que conoces muy bien, además, la relación bilateral con los Estados Unidos. Sí, muy buena pregunta, Jorge Javier. Mira, yo creo que estamos yendo, sí, a una etapa un poco de crítica fuerte a la globalización, porque la globalización trajo muchos beneficios, pero también muchas consecuencias Sí, negativas. El aumento de la desigualdad, el enriquecimiento de los más ricos, la concentración de los poderes monopólicos, y eso pues hizo que en muchos países se votara por opciones que prometían paraísos ilusorios o que se votaran por opciones populistas, ¿sí? Diciendo te voy a representar, aunque en realidad lo que estamos viendo en muchos de los países con opciones populistas, incluyendo los Estados Unidos, es una mayor concentración de la riqueza. Pero creo que estamos viendo también una tendencia hacia la regionalización, ¿sí? Con esta rescate de la doctrina Monroe y la estrategia de seguridad nacional que presenta Estados Unidos, pues es claramente, a ver, vamos hacia la regionalización y entonces Estados Unidos quiere que sus proyectos de inteligencia artificial, de minerales críticos, de cadenas de valor confiables, de suministros confiables, sean solamente para él en todo el continente de Latinoamérica y el Caribe. Y enfatizo Latinoamérica y el Caribe porque Estados Unidos se está negando a usar esos términos. Está usando nada más el término de hemisferio occidental, como califica a su subsecretaría en el Departamento de Estado, la subsecretaría del hemisferio occidental. Y hay pues analistas que dicen la otra regionalización es China y Asia y la otra es Rusia, pues puedes hacer un poco en Europa lo que sea. Yo tengo mis dudas acerca de esas esferas de influencia y tengo mis dudas por varias razones, porque por ejemplo en el caso de Rusia y Europa, pues Rusia no es una potencia ya, tiene armas nucleares, pero no es una potencia económica y menos demográfica. Está perdiendo aceleradamente población y esta guerra en Ucrania le ha costado económicamente mucho a Rusia. Europa es muchísimo más poderosa económicamente, la Unión Europea en su conjunto, y aún varios países de la Unión Europea por separado, pues son mucho más poderosos económicamente que Rusia. Es cierto que no tienen el poderío militar de Rusia ni de los Estados Unidos y algunos dicen, bueno, pues es que Trump tiene razón al reclamarles que han sido free riders o que han dependido del paraguas de protección de seguridad de Estados Unidos. Pero a esos críticos se les olvida que Estados Unidos fue el principal opositor a la autonomía de seguridad y de defensa europea que planteaba Charles de Gaulle. Entonces, ahorita está justamente ese replanteamiento por parte de Europa de hacia dónde vamos. Hay algunos que dicen, seguimos dependiendo de Estados Unidos, no nos salgamos locos, como es el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y hay otros que dicen, sí, pero vamos hacia la autonomía. Y es lo que están planteando Francia y Alemania, que tradicionalmente han sido los motores de la Unión Europea. Y en el caso de Asia, pues no queda claro que ni Japón ni Corea se quieran someter a los designios de China, y mucho menos la India, que es un país con una población que va a ser superior a la población china en los próximos años. Y la pregunta aquí hoy justamente es, bueno, ¿y Medio Oriente quién creen que va a controlar Medio Oriente? No queda claro, ¿eh? No queda claro. Y África, ¿qué pasa con África, donde la presencia china es tan grande y donde hay minerales críticos? Estados Unidos firmando acuerdos con la República Democrática del Congo,
Entonces, yo creo que vamos hacia una regionalización. Y esa regionalización, en este momento, Jorge, creo que nos pesca muy vulnerables y muy débiles. ¿Por qué? Porque si bien creo que tanto la firma del Telecan, después del TEMEC y COVID-19 le demostró a Estados Unidos que México era uno de sus socios más confiables en la seguridad de las cadenas de valor, que podían descansar en México, eh, también lo que ha hecho la administración Trump es cambiar el foco y el enfoque de su relación con México. Cuando digo cambiar el enfoque es esta segunda administración Trump nos dejó de ver como el socio confiable y nos convirtió en amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, somos amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos por el fentanilo, por los muertos, porque pintan una frontera caótica y como si fuera tierra de nadie, lo cual no es cierto. Sí es cierto que está el crimen organizado ahí, pero la frontera no es tierra de nadie. Hay que estar ahí para saber que la frontera es sinónimo de creatividad, de innovación. Y, eh, y luego el foco lo cambió de temas, sí, de migración y comercio a nada más seguridad. Todo es seguridad ahora. Y entonces cerró la agenda, la acotó tanto, que entonces México es muy vulnerable en el tema de seguridad, porque no podemos dejar de reconocer cómo se ha expandido el crimen organizado en todas sus vertientes en México. No solo el tráfico de drogas, sino el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro. Bueno, pues acabamos de ver lo del alcalde de Tequila, nada más por dar un ejemplo, y no irnos a otros ejemplos mucho más dolorosos, ¿no? Y por otra parte, pesca a un México con unas muy aislado en América Latina. Pero antes de eso, Marta, si me permites, antes de ir a esa precisión, que sí nos interesa mucho escucharte por tu experiencia, pero si me permites dar un último giro a la multilateralidad, tú corrígeme. El orden mundial que se desprendió de la Segunda Guerra Mundial fue el producto de un equilibrio militar y un equilibrio que tuvo además que ver con el reparto de la economía, pues mundial en realidad. En este momento, la energía está siendo clave para el mundo también. Es decir, todo esto de la inteligencia artificial y la tecnología depende de carbón y depende de agua. Y depende de qué controle los minerales raros, como se les ha dado en llamar. Quien tiene acceso a esas materias primas, otra vez, tendrá acceso a la posibilidad de mantener esa energía suficiente para ejercer este nuevo espacio de dominación que parece ser el espacio de las telecomunicaciones, pero que depende todavía de la Tierra y de la Tierra en su momento más básico. Entonces, el control del territorio vuelve a ser clave. Eso creo que está sucediendo con la disputa entre China y los Estados Unidos en particular. ¿Tú crees que podemos llegar a un nuevo equilibrio multilateral cuando ya Estados Unidos se salió? ¿Cuántos fueron? 67. 66. Se salió de 66 organismos, la mayoría de ellos relacionados en la lucha contra el cambio climático. Exacto. Otros en materia de cultura y educación. Y cuando Marco Rubio declara ahora en la conferencia de seguridad de Múnich, pues que la ONU ya no sirve para nada, la da prácticamente a Naciones Unidas. No es poca cosa que el jefe de Departamento de Estado venga a declarar eso, declarándole el amor a Europa, eso sí. Marta, ese discurso hay que analizarlo a profundidad porque mucha gente se dejó ir por los aplausos y decir, Rubio es diferente, avance y vamos así. No, a ver, es diferente en la forma, no en el fondo. Y eso hay que entenderlo muy claramente y yo creo que el discurso de Rubio en la conferencia de Múnich es muy criticable. Es muy criticable y yo haría una puntualización. Efectivamente, el orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, sí, fue un orden basado mucho en la repartición económica, en zonas de influencia, en militar, pero tuvo un elemento esencial, Mauricio, Jorge, un elemento idealista de valores compartidos.
de que no vuelvan a suceder estas guerras. Hay que recordar el inicio de la constitución de la UNESCO. Es en la mente de los hombres donde nacen las guerras y ahí es donde hay que acabarlas. Y ahorita nadie habla de esos valores que vienen ya no solo de la Segunda Guerra, que vienen desde la paz perpetua de Immanuel Kant. ¿Sí? Entonces, es el abandono de esos valores compartidos, de por qué debemos pensar que el desarrollo solamente se puede dar en paz, de valores compartidos de democracia y derechos humanos después del régimen nazi, y que ahorita ya no se está hablando de eso. Entonces, yo creo que no puede haber una reconstrucción del multilateralismo o una creación de un nuevo orden mundial si no hay valores. No puede basarse solamente en equilibrios económicos y militares, porque estará destinado al fracaso. Tiene que basarse en valores y tiene que basarse también, pues, en estos principios de derecho internacional que ha costado tanto trabajo construir y en todo el régimen internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. ¿No? Entonces, la verdad es que si a ti te ponen en la mesa unas Naciones Unidas que sin duda alguna han sido fallidas en muchos casos, pero que hay que plantearse qué hubiera pasado si no hubiera habido una organización de Naciones Unidas, y te ponen la Junta de Paz para Gaza, que pues como hemos comentado, mi esposo también diplomático y yo, es una especie de Club Mar-a-Lago, ¿no? O sea, te invito a la Junta de Paz y entras y me pones $1,000,000,000 por delante. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales el gobierno de México dijo, no, yo nomás voy con observador. Yo creo que ni como observador debíamos de haber ido, porque es avalar un esquema alternativo a el Consejo de Seguridad con todas sus fallas y a Naciones Unidas, que solamente va a reforzar una visión imperialista. Y yo creo que eso no es la solución y la Junta de Paz para Gaza está excediendo el mandato que le dio originalmente la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, si ponemos sobre la mesa esto, pues francamente yo creo que los Estados Unidos se van a quedar solos o casi solos en su crítica a Naciones Unidas. Y una de las razones de por qué critican tanto a Naciones Unidas es porque si vemos las votaciones en Naciones Unidas, en muchos temas los Estados Unidos se han quedado solos. ¿Esto quiere decir que Naciones Unidas está funcionando bien? No. Quiere decir que tiene muchos problemas, muchos retos financieros, de proceso de toma de decisiones, que ha abandonado y ha fallado en su función principal, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que desgraciadamente este secretario general que está saliendo demostró mucha falta de valor en momentos clave. Cuando necesitábamos un secretario valiente, él se dedicaba a tuitear. Dejen entrar la ayuda a Gaza, y tuiteaba desde Nueva York. No, señor, váyase al puerto de entrada de Gaza. Pero al mismo tiempo, y con mi experiencia, por ejemplo, como embajadora ante los organismos con sede en Roma, que son la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el FIDA y el UNIDROIT, te puedo decir que el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas sí funciona y funciona bien. El Programa Mundial de Alimentos ejerce cada año entre 6,000 y 9,000 millones de dólares, y sin el Programa Mundial de Alimentos hubieran habido mucho más hambrunas en el mundo. ¿Sí? Y es un sistema logístico impecable. La FAO es el segundo organismo en presupuesto después de la Organización Mundial de la Salud. Con todas sus fallas que las puede tener, la FAO ha sido fundamental para la Revolución Verde y ahora inmersa en un proceso de impulsar la agroecología, de impulsar nuevas medidas. Entonces, eso no lo podemos desconocer. Y eso no debería de desconocerlo los Estados Unidos. Y yo creo que hay una corriente de opinión muy fuerte también en Estados Unidos, que no está en el gobierno ahorita, que sí reconoce que Naciones Unidas se debe mejorar, pero que hay que mantenerla. No solo la organización, sino todo el sistema de agencias especializadas de Naciones Unidas. Marta, ahora tocabas el tema de Europa.
Europa parece ahora el único dique de contención frente a los Estados Unidos y su intención de trastocar completamente el orden mundial con un reparto regional. ¿Va a resistir Europa? Europa tiene muchísimas debilidades, tiene un sistema de toma de decisiones muy complicado, tiene fracturas internas, tiene además el crecimiento de opciones euroescépticas o francamente antieuropeístas adentro, tiene la reacción frente a la migración. ¿Va a resistir Europa? Europa tiene posibilidades realmente serias de enfrentar la situación que estamos viviendo, el cambio de posición de Estados Unidos frente al mundo y frente a la propia seguridad europea. ¿Qué va a pasar con Europa en los próximos tiempos? ¿Cómo ves tú? Mira, yo viajo mucho a Europa por razones familiares, porque una de mis hijas vive allá, justamente en Países Bajos, y te diría justamente tomando el tema de Países Bajos. Cuando todo el mundo pensaba que en Países Bajos iba a ganar las elecciones el partido de extrema derecha de Geert Wilders, no, los ganó un partido del centro, con el que va a ser el primer ministro más joven en la historia de Países Bajos, declaradamente gay y con un discurso no solo de crítica a la situación, sino con un discurso de propuestas. ¿Sí? Entonces, creo que lo que vimos en Países Bajos va a ser el inicio de lo que vamos a ver en otros países. Si bien la derecha y la extrema derecha se han fortalecido en varios de los países, creo que va a haber un retorno al centro. Y creo que también, hablando mucho con las generaciones jóvenes de europeos, españoles, holandeses, daneses, están dispuestos a buscar la autonomía de Europa. El fiasco de Groenlandia fue enorme y cambió totalmente la opinión de los países nórdicos en relación a Estados Unidos. Entonces, creo que por supuesto que va a resistir Europa. Europa es una sociedad muy rica con todos sus problemas, es una sociedad bastante igualitaria, es una sociedad que sí defiende los valores sobre los cuales fue fundada. Sin duda alguna hay muchos problemas. La migración es uno de ellos porque muchos países no han podido integrar a su sociedad a esos migrantes, no les ofrecen las posibilidades de desarrollo futuro y entonces viene la radicalización. Pero yo sí creo que Europa va a resistir. Y si nos vamos a otras áreas, pues China también le dobló las manos a Estados Unidos, ¿eh? No, En claro. las negociaciones. Xi Jinping se puso duro y Estados Unidos tuvo que negociar. Si vemos el Medio Oriente, pues en el Medio Oriente, la primera gira de Trump, los árabes entendieron muy bien que a él le gustaba el boato y lo recibieron con boato. Pero bueno, pero a ver, Emiratos Árabes y Arabia Saudita forman parte de los BRICS, a lo que México no se ha animado a entrar a los BRICS. Y sin embargo, ¿y repeló a Estados Unidos por la presencia de Arabia Saudita y de Emiratos en los BRICS? No. Y estamos viendo ahí un desarrollo que me encontraba yo con unos venezolanos en Dubái en enero y me decían, es que mira, lo que no podemos ver es que Venezuela era tan rica en petróleo y 70% de la población está pobre, y mira Dubái y mira Abu Dhabi. Sí, regímenes autoritarios si quieren, pero que supieron utilizar sus recursos. Entonces, el mundo es mucho más complejo que esa unilateralidad imperial que pretende imponer los Estados Unidos. Y ahí América, Europa va a resistir, China va a resistir, la India va a resistir, el Medio Oriente va a llevar su propio camino y América Latina también sabrá llevarlo. Sí, América, también sabrá llevarlo. Marta, y tú tienes mucha experiencia también en esa región, la has visto mucho, la has estudiado mucho, está muy dividida, ¿no? Estamos entre populismo Totalmente. de derecha, como Cada ideario, vez más a la derecha, ¿eh? cada vez más a la derecha, pero en todo caso populismos y una Sí, democracia cada vez más debilitada, y más pobre, más desigual también. Y con esta lógica de la doctrina Monroe, de la que hablabas al principio de esta conversación, ¿hay esperanza para América Latina que no sea la de ser un simple proveedor sometido a la voluntad de Estados Unidos?
Yo creo que sí hay esperanza y es en eso en los temas que deberíamos de trabajar, Mauricio, Jorge. A ver, yo creo que también en América Latina durante mucho tiempo y sobre todo los regímenes que se autocalificaban como progresistas pusieron el énfasis con mucha razón en el combate a la pobreza y la desigualdad. Sí. Pero ahorita el tema fundamental en América Latina, aunque esos dos temas siguen presentes, es el tema de la seguridad. O sea, la expansión del crimen organizado por toda América Latina es brutal. Hace 3 meses estaba yo en un seminario en el Colmex y vinieron varios especialistas brasileños y a mí me dejó impactada cuando describieron, ¿se acuerdan esa matanza que hubo en las favelas de Río? Así como no. Bueno, cuando describieron cómo se llevó a cabo, y cómo, por ejemplo, había cadáveres cubiertos con sábanas, con cobijas y otros no, decían, es que los cadáveres cubiertos con sábanas eran de gente de la favela y los que no estaban cubiertos es porque el crimen organizado los llevó de otra parte. Entonces nadie los reconocía y nadie quería, y eso es lo que ha pasado en México. El crimen organizado lleva gente de un lado a otro que no tiene ya vinculación con la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de seguridad y de justicia, porque la impunidad en América Latina y el Caribe es enorme, son ahora los temas centrales. Y yo creo que ahí sí podríamos comenzar a trabajar con todas las diferencias entre gobiernos progresistas y de derecha, buscar temas de diálogo, no, buscar el diálogo y la cooperación en temas de seguridad y justicia. Por ejemplo, un tema clave, en cada legislación penal de América Latina, la figura del tráfico ilícito de personas está calificada de manera diferente. Bueno, si todos homologáramos los códigos penales de América Latina para hacer del tráfico ilícito de personas un crimen mayor, con las mismas penas, sería mucho más fácil combatirlo. Y no necesariamente tiene que ver con regímenes de derechos. Que estoy poniendo un ejemplo, como puede haber muchos más, ¿sí? En el tema de impartición de justicia, también en el tema de intercambio de información privilegiada sobre seguridad, entonces sí se puede hacer y también en eso se puede trabajar con Estados Unidos. Ahí el gran reto que vamos a tener es el tema de construcción de confianza, pero en relaciones internacionales hay medidas de construcción de confianza. Pero ahí hay un problema serio, ¿no, Marta? Porque tenemos México y la mayor parte de los países de América Latina tienen, no solo es la manera en la que están insertos en un conjunto de relaciones globales, sino las propias debilidades de sus estados, ¿no? Así México es. tiene unas debilidades estatales brutales y el resto de América Latina todavía más, ¿no? En la mayor parte de los países de América Latina tenemos estados endebles, cuestionados, que además eso es una de las cuestiones que ha permitido que el crimen organizado avance y cubra espacios que se supondrían estatales, ¿no? ¿Y cómo afecta eso también la construcción de un orden, de un nuevo orden que garantice pues la seguridad en toda la región, ¿no? Estamos ante una, como bien lo decías, ante una profunda crisis de seguridad en toda la región. De seguridad, de justicia y de debilidad de las instituciones. De debilidad institucional porque los regímenes populistas, sean de izquierda o de derecha, pues no les gustan las instituciones, no les gustan los contrapesos. Lo que les gusta es aquí mando yo y todo el que no esté de acuerdo conmigo lo considero traidor. Entonces, eso no va a ser fácil, entonces, propiciar el diálogo en esos temas, pero ahí yo sigo pensando que la sociedad civil en toda América Latina es fuerte, ¿eh? Y que sí puede impulsarse el diálogo en la sociedad civil y después ir impactando la toma de decisiones políticas. No digo que sea fácil y quizás resulta un tanto idealista, pero no podemos darnos por derrotados desde el inicio. Yo creo que hay que tener una visión de cómo construir una agenda, ir definiendo los temas, ir viendo cómo trabajas
qué temas con qué países, porque yo creo que ya en muchas negociaciones internacionales el sistema multilateral de todos participando van a ser difíciles. Creo que las alianzas van a variar según los temas, lo que a veces llamaban, sobre todo en Brasil, la geometría variable, o sea, cómo se van a alinear ciertos países con qué temas, y eso también implica una necesaria preparación en México de las instituciones y de la Cancillería mexicana como ente coordinador de todas las instituciones del Gobierno de México para priorizar qué temas nos interesan en la agenda internacional, más allá de la revisión del TEMEC y de impedir que Estados Unidos use la fuerza contra México sin nuestra autorización, que son así como las dos prioridades de este año. Pero más allá de las dos prioridades de este año, ¿cómo construimos una agenda? ¿Cuáles Pero son eso no los lo estamos temas viendo, ¿no, fundamentales? Marta? ¿Mande? No estamos viendo a la Cancillería mexicana construyendo una agenda, ni estamos viendo una política. Tú lo decías hace rato, es decir, el papel que tenía México en América Latina tradicionalmente se ha perdido. Es decir, Así es. y no estamos viendo una Cancillería activa que tenga iniciativa. Estamos viendo al contrario, una política exterior reactiva y terriblemente temerosa frente a lo que está ocurriendo por las propias debilidades políticas Así internas, es. ¿no? Entonces, ¿no te parece demasiado optimista pensar que podemos realmente enfrentar las circunstancias que se están generando en nuestro entorno, más allá de tratar de salirles al paso? Quizás sí parezca yo un poco optimista, pero si revisamos la historia, Jorge, en momentos mucho más críticos para México, hemos sabido construir una agenda y hemos sabido avanzar esa agenda y hemos sabido tener doctrinas de respuesta a los Estados Unidos, ¿sí? A la doctrina Monroe o demás, la doctrina Carranza, en fin, la participación de México en la Sociedad de Naciones, una entrada tardía, pero después en defensa justamente de Etiopía y en defensa de Austria frente al Anschluss austriaco y nos quedamos solos. O sea, sí hemos sabido construir y sí hay gente muy talentosa en la Cancillería y en la Academia Mexicana, especializados en Derecho, en Economía, en Relaciones Internacionales, que se puede construir una agenda. ¿Qué necesitamos? Creo yo que necesitamos que Palacio Nacional diga, sí, yo gobierno para todos los mexicanos, no para mi partido ni mi camarilla, y necesito el concurso de todos, y necesito, hay algunas señales que la presidenta se reunió con algunos economistas, pequeñas señales, todo, pero pues bien dicen que la esperanza es lo único que muere y la historia sí nos dice que hemos sabido salir adelante en momentos críticos. Por Bien, eso, porque bien. creo en el talento mexicano y creo en las generaciones jóvenes mexicanas con todos sus problemas, que vamos a salir adelante y Muy que bien. somos capaces de construir una agenda. No, bueno, yo creo que eso que acabas de decir vale para casi cualquier sector de la vida pública de México en este momento, no solo para la vida diplomática. Marta, antes de despedirnos, déjame hacerte una pregunta abusando de tu amistad. Tú fuiste embajadora de México en los Estados Unidos y sabemos, te vimos actuar de veras con mucho compromiso allá. Conoces esa sociedad y la has estudiado quizá como muy pocos. ¿Hay esperanza de aquel lado? O sea, Sí, alguien puede parar a Donald Trump dentro de los Estados Unidos. ¿Tú ves que hay una salida política que nos libere por lo menos de esta presión en la que estamos sometidos en América Latina en particular? a ver, sí, yo creo que sí la hay. A ver, MAGA o el trumpismo va a seguir aún sin Trump, pero con matices. Pero lo que yo veo y viajo bastante a Estados Unidos y lo estudio mucho, como ve, es una profunda polarización en Estados Unidos. Pero una polarización que, de acuerdo a las últimas encuestas, se va decantando cada vez más hacia una crítica al gobierno de Trump, porque han cometido muchos errores. Todo ese despliegue en Minneapolis, en Minnesota, los aranceles ya están
le están pegando a la economía, al bolsillo de los estadounidenses. Ya en Estados Unidos se habla de este término en inglés, affordability, o sea, la capacidad de comprar cosas, comida, casas. Sí, yo creo que las elecciones de medio término en noviembre del 2026 van a ser claves. Mi predicción es que el Partido Republicano va a perder el control de la Cámara de Representantes. Ya su diferencia es mínima en este momento. Veo más difícil que el Partido Demócrata logre ganar los 3 escaños senatoriales que le significarían que también puede tener el control de la Cámara de Senadores. Pero yo creo que esas elecciones de medio término también van a representar una nueva etapa en la administración Trump, porque si pierden el control de la Cámara de Representantes, ya no van a poder pasar tan fácil una serie de medidas, por un lado, y por otro lado, también va a empezar a haber divisiones al interior del gobierno Trump y del movimiento MAGA y del Partido Republicano sobre cómo enfrentar las elecciones de 2028, porque habrá republicanos tradicionales que piensen, pues si seguimos con este discurso tan polarizante, vamos a perder la elección presidencial. Entonces, quizás van a moderar el discurso. Creo que las elecciones de medio término nos van a indicar qué tan profunda está, qué tan profundas son las raíces del movimiento MAGA, o si se van a limitar a ser el 30%, 35% de voto duro, un poco similar a Morena, 30-35% de voto duro, y a dónde se va a mover el voto demócrata, si van a, porque hay una gran lucha aparte por toda la redistritación en los estados que son los mayores contribuyentes al Congreso, que son California, Texas, pero hay otros, y luego cómo se va a mover el voto de los indecisos. Y ahí también va a ser clave el voto hispano. El voto hispano se corrió hacia Trump en las elecciones de 2024 en un porcentaje mayor al que esperaban los demócratas, pero todas las últimas elecciones nos han indicado que el voto hispano está regresando a los demócratas. ¿Sí? Y por eso también la decisión de tratar de inhibir el voto amenazando con redadas el día de la votación. ¿Sí? Y vamos a ver también cómo se mueve el voto afroamericano, que también, pues, el presidente Trump ha alienado mucho ese voto con sus constantes insultos al expresidente Obama y a su esposa. Entonces, yo creo que un Estados Unidos muy polarizado, muy dividido, pero que también muy vital, muy vital. Entonces, vamos a ver qué resultados se dan en este noviembre, porque ya de 2026, yo lo dije desde el principio de la administración Sheinbaum, dije, va a tener diferentes etapas en su relación con Estados Unidos. La primera va desde el inicio hasta la revisión del TEMEC, julio del 2026. La revisión del TEMEC y las elecciones de medio término. La segunda va de las elecciones de medio término a las elecciones presidenciales del 2028. Y la tercera etapa del gobierno Sheinbaum va a ser del 2028 con el presidente que gane, sea republicano, que pueden ser Vance o Rubio, o demócrata, que está muy abierto el abanico, hasta 2030. ¿Sí? Y creo que en cada una de esas etapas las estrategias van a ser diferentes, si es que se tiene estrategia. Hasta ahorita parece ser que la única ha sido reaccionar y contener, ¿no? Que no nos insulten, que no usen la fuerza y ya, pero nada más propositivo. Híjole, Marta, yo me pasaría contigo 2 horas más. No sé, Jorge, si tienes algo más, yo por mi No, parte. bueno, la verdad es que ha sido una conversación muy rica y además que me ha transmitido cierto optimismo frente a mi pesimismo estructural y conversar con Marta ha sido pues gratificante por eso, ¿no? Creo que ha sido una excelente charla. Entonces, y le quiero agradecer a Marta que haya estado con nosotros en esta plática y creo que tenemos muchísimo material para tener una gran pieza para Diluvio. Sí, muchísimo. Ya platicaremos después de las elecciones de medio término, Exacto, ya ¿no? vamos O a de la platicar después revisión del del TEMEC, porque tratado, pues claro. quedan muchas cosas
en el tintero, pero sí, yo soy optimista. Así fui entrenada por grandes diplomáticos mexicanos, don Antonio González de León, don Sergio González Gálvez, Alfonso García Robles, Víctor Flores Olea, Porfirio Muñoz Ledo, de esos nombramientos políticos que también fueron grandes diplomáticos, y México nunca se debe de quedar callado, y sobre todo lo que yo le decía al expresidente López Obrador, sin miedo. Hay que responderle a Estados Unidos sin miedo. La razón y la historia nos acompañan. Qué bonito, embajadora eminente, es un honor que hayas estado con nosotros y quedamos, después de las negociaciones del TEMEC, si estás de acuerdo. Así claro es. que sí. Tenemos que volver a Un hablar. abrazo y seguiremos abrazo, en contacto. muchísimas gracias, Marta. Qué gusto verte, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y seguiremos. Nos Hasta vemos. Hasta Hasta luego.